Sean bienvenidos nuevamente a una clase virtual de medicina deportiva. Profesor Gustavo Constanzo, alumno Ariel Alderete, y desde el Instituto de Formación Docente Continua, Juan Pascual Pringles, le vamos a estar hablando del aparato digestivo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es lo que nos proponemos? Bueno, en principio tenemos adquirir conceptos, tener conocimientos básicos y elementales de lo que es el aparato digestivo, de este sistema tan fantástico, tan dinámico. Hablaremos sobre la anatomía, la fisiología, de sus estructuras, de su clasificación. Hablaremos de la morfología, de su topografía, de conocer los procesos, adquirir terminología, saber sobre los mecanismos que sufren los alimentos en el organismo para abastecerse de energía, cómo es esa descomposición para convertirse. Lo que debemos saber que es un conjunto de órganos interrelacionados que se encargan de hacer la digestión. ¿En qué consiste? Es un proceso arduo de transformación de los alimentos. Siguen sustancias más simples, de manera tal que puedan ser absorbidas y distribuidas a través del torrente sanguíneo a todo el organismo a través de sus células, quienes son las que van a recibir este aporte energético. ¿Cómo es el proceso digestivo? Comienza con ingesta de los alimentos, donde en la cavidad bucal son triturados, masticados, deglutidos, ahí es donde se convierte el bolo alimenticio, que adquiere su denominación por tener una forma esférica, redonda, donde las glándulas salivales se hidratan y emiten enzimas. Comienza el proceso de la digestión, donde se empiezan a procesar los nutrientes. El proceso de absorción o anabolismo, donde las moléculas se empiezan a simplificar, a ser más sencillas, más simples de ser absorbidas. Luego comienza el proceso catabólico de asimilación, donde las células se comienzan a servir de los nutrientes para empezar a hacer uso de sus energías. Y por último está la defecación, donde todas las sustancias tóxicas deben ser expulsadas del organismo. Entonces, repasando sus funciones, debemos saber que transportan los alimentos y todas las sustancias de desechos. Segregan los jugos digestivos, también de los alimentos, las enzimas, absorben agua, vitaminas, proteínas, electrolitos, todo para que haga su curso en el torrente sanguíneo y a través de todo lo que son las vísceras gastrointestinales pasan a ser absorbidas y a hacer su aporte necesario. El último, entonces, es la excreción, mediante ese proceso de expulsión de las heces, como dijimos recién. Comienza la boca, sigue por la faringe, desciende por el esófago, recae en el estómago, atraviesa el intestino delgado, el intestino grueso, el ano y tiene glándulas anexas. El aparato es un tubo de entre 10 y 12 centímetros de longitud que comienza en la boca y termina en el ano. Entonces, la cavidad bucal, que es donde se inicia, tiene los dientes, trabajan los labios, las mejillas, están las glándulas salivales, que tienen varias subclasificaciones. Al final, donde está la óvula, que es la que es famosa campanita, está el istmo de las fauces, para luego atravesar la laringofaringe y a través del tubo esofágico recaer y almacenarse en el estómago. Las glándulas salivales dijimos que tienen un rol protagónico, porque se encargan de emitir sus enzimas, de hidratar el bolo alimenticio, para que en el recorrido no sufra ningún proceso traumático. Lo que deben saber es que tenemos glándulas debajo de las orejas, que son las parótidas, en el maxilar inferior, que son las submaxilares, y las sublinguales, que están por arriba de ellas y debajo de la lengua. Constantemente están hidratando con su fluido, es viscoso, pueden ser mixtas también y son antisépticas. Permanentemente están emitiendo sus enzimas. Regulan el pH, evitan que los dientes se desmineralicen, también protege contra el sarro, tiene funciones gustativas, lubrica todo lo que es la cavidad bucal, mantiene el equilibrio hídrico y también protege, porque es un potente cicatrizante de los agentes externos, ¿sí? Su trabajo es muy importante y se denomina hidrólisis. También permite que la mucosa se regenere constantemente ante potenciales infecciones. La digestión se lleva a cabo mediante dos mecanismos. Uno mecánico, que es el proceso peristáltico de contracción y relajación de los músculos,
que ayuda para impulsar el recorrido del alimento, del bolo alimenticio, y el otro es el químico, que es la liberación de las enzimas, de los jugos pancreáticos, de los jugos digestivos, de los jugos intestinales, para que siga progresando en su recorrido el bolo alimenticio. Una vez que la deglución pasa por la laringofaringe, que se subclasifica en tres, como hoy verán, que luego lo vamos a ver, sigue el recorrido por el tubo esofágico, atraviesa el diafragma y a través por un orificio pasa por el hiato esofágico al estómago para convertirse en quimo. Ese hiato es el que regula el vaciado esofágico para no colapsar de golpe al estómago y no llenarlo así de manera compulsiva. Lo importante acá de la faringe es que sepamos que tiene un esfínter que se llama epiglotis, que es la que le da acceso al recorrido digestivo, para que luego termine su circuito por el esófago, que atraviese el hiato esofágico y que se almacene, se deposite en el órgano protagonista, como estamos viendo, es que es el estómago. Que sepamos que es un músculo liso, que tiene capacidad hasta para 4 kilos, 4 litros. Y tiene 4 membranas de protección que contribuyen a la absorción, a la secreción, regula los movimientos peristálticos, que son los de contracción y relajación, dijimos, recubre el exterior y se comunica con los vasos sanguíneos, porque es una zona muy irrigada, muy vascularizada. Se mezclan con los ácidos gástricos, con las enzimas, por parte de las células degradan los nutrientes y tiene una función bactericida y bacteriostática. ¿Qué significa? Que se defiende contra todos los agentes externos. ¿Sí? Tiene una válvula de acceso que es el cardia, otra de egreso que es el píloro, para regular el vaciado gástrico. Entonces tiene una función, dijimos, motora y otra secretora. Es importante que sepamos que las proteínas se terminan convirtiendo en aminoácidos. Los carbohidratos se terminan convirtiendo en monosacáridos y los lípidos se terminan convirtiendo tanto en ácidos grasos como en glicerol. Siguiendo la fragmentación de los nutrientes, entonces sabemos entonces que las paredes interiores del estómago tienen células que recubren contra el ácido clorhídrico, que es un potente ácido muy corrosivo que se defiende contra la flora, toda la flora bacteriana externa. Produce pexinógeno, neutraliza la acidez y genera gastrina. Acá vemos la descripción de lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? De las distintas submucosas que recubren el estómago. Este músculo liso que tiene una función motil. Acá detallando un poquito sus células principales, sepamos que tiene, como dijimos, el pexinógeno, que luego se termina convirtiendo en esa enzima de pexina, que es la que degrada, que se encarga de degradar las proteínas. En las paredes tenemos las células parietales, que producen el ácido clorhídrico, pero regulan su pH. Segregan mucosa protectora, las paredes del estómago, y las células G generan gastrina, que es la hormona que estimula la secreción del ácido gástrico, del ácido clorhídrico. Se encuentra en la zona abdominal, es el reservorio temporal del bolo alimenticio y se mezcla con todo lo que son los jugos digestivos para seguir su recorrido y pasar luego al intestino delgado. También mencionemos que cuenta con glándulas anexas, dentro de las cuales la más importante es el hígado. Es la víscera más voluminosa del cuerpo humano. Llega a pesar hasta 2 kilos, inclusive con sangre, porque es muy irrigada constantemente, muy vascularizada y tiene muchísimas funciones, dentro de las cuales podemos mencionar la más importante de segregar bilis, ¿sí? De la vesícula biliar. ¿Para qué? Para absorber lo que son las grasas, las proteínas, todo lo que son los azúcares. Contribuye mucho a eliminar las toxinas, las hormonas y también ayuda a activar las vitaminas. Todos los que son sus jugos, sus enzimas, van a emulsionar el intestino delgado a nivel del tubo duodenal. Ahí es donde se van a degradar los micronutrientes. Ayuda constantemente a que se metabolicen los glúcidos, los lípidos,
también las proteínas. Y hay unas células que se llaman eritrocitos que cuando están envejecidas ayudan a que sean también removidas. Otra función importante también considero que es la de que actúa sobre los factores de coagulación. ¿Sí? Eso es importante que sepamos. Otra de las glándulas importantes es la vesícula biliar, que interactúa y trabaja constantemente con el hígado, ya que el hígado, ¿qué hace? Vierte su contenido de bilis y lo deposita en la vesícula. Ayuda a degradar todos los ácidos grasos en ese lugar. ¿Y el páncreas qué hace? Tiene dos funciones importantes. Aparte de emulsionar constantemente el intestino con sus jugos pancreáticos, tiene una función exógena, que es la que se encarga de emitir sus enzimas, y la endógena es la que se encarga de regular el azúcar en sangre, el glucógeno, la insulina. Después pasamos a darle curso al intestino delgado, que se subdivide en tres porciones: duodeno, yeyuno e ilion. ¿Sí? En este tramo sepamos que se van a mezclar todo lo que son los jugos digestivos, los jugos biliares y los jugos pancreáticos. Consta de muchos pliegues, muchas rugosidades y muchas microvellosidades. ¿Para qué sirven? Todo eso actúa de filtro, porque directamente en este tramo pasan al torrente sanguíneo para ser absorbidas. Entonces se encarga de la digestión y de la absorción. Mide aproximadamente 7 metros de longitud por 2 metros de diámetro. Y tiene mucha capacidad y necesidad de ser irrigada constantemente con agua, ¿sí? Para estar produciendo ese trabajo óptimo de mezclarse con las enzimas convertidoras. Tienen muchas denominaciones que en otra oportunidad las vamos a clasificar. Bueno, y por último, nos vamos acercando al último tramo del circuito para cerrar el aparato digestivo. Nos vamos a ir al intestino grueso, ¿sí? Acá es donde se forman todas las sustancias de desechos, que se llaman heces. Y contienen en su interior la flora bacteriana, que es la que le permite fermentar los residuos.